Hola, ¿qué tal? En este ejercicio voy a calcular la derivada de esta función g de x igual a e a la potencia menos 3 sobre 7 por x a la quinta potencia más 4 sobre 3 por x al cubo. Entonces se trata de una función exponencial. Para derivar esta función se tiene la siguiente fórmula. Si se tiene el valor de e a la potencia u, la derivada de e a la potencia u va a ser igual a la misma e a la potencia u por la derivada de u. Entonces esta es la fórmula que se va a utilizar para derivar a esta función. Esta fórmula que escribí aquí con notación de Cauchy es la misma que aparece aquí en este formulario como la fórmula número 27, solo que aquí en este formulario la fórmula está escrita con notación de Leibniz, pero es la misma fórmula. Entonces aquí está escrita con notación de Leibniz y acá está escrita con notación de Cauchy. Pero dicen lo mismo, dice la derivada con respecto de x de u es igual a e a la u por la derivada con respecto de x de u. Entonces básicamente ambas fórmulas indican lo mismo con diferente notación. Entonces voy a usar esta notación para plantear la derivada de esta función. Entonces quedaría que la derivada de la función g es g'. Va a ser igual. Entonces esta parte corresponde a esta parte de la fórmula. Entonces a continuación dice la fórmula que es igual a e a la potencia u. Entonces aquí va a quedar esta e a la potencia u. En este ejemplo el valor de u es el exponente menos 3 sobre 7 por x a la quinta más 4 sobre 3 por x al cubo. Entonces todo esto lo anoto igual aquí. Entonces esto que anoté es esta parte de la fórmula. Y me menciona la fórmula que a continuación lo que anoté lo debo de multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí, esto que ya anoté lo tengo que multiplicar por la derivada del valor de u, que ya se mencionó que es este exponente. Menos 3 sobre 7x a la quinta más 4 sobre 3 por x al cubo. Entonces aquí tengo que derivar todo esto. Aquí cierro el paréntesis, que me indica que la derivada va a ser la derivada de este término y la derivada de este segundo término. Ahora, en el siguiente paso, cuando yo derive a estos dos términos, yo observo que la variable x la tengo en el denominador. Entonces para derivar esto, voy a subir a la variable x al numerador en ambos casos. Entonces esto lo voy a arreglar de la siguiente forma. Esta x a la 5 la voy a subir al numerador y va a quedar menos 3 por x a la potencia menos 5. Entonces al subir la x, cambia de signo el exponente de la x. Entonces como ya subí la x, la borro de acá abajo. Aquí en esta parte, para subir la x cúbica, quedaría 4 por x a la menos 3. Entonces subo la x y cambia el signo del exponente. Y como ya subí la x, la voy a borrar de acá abajo. Entonces lo que tenía escrito de esta forma, para derivarlo, lo ordené de esta manera, subiendo la variable al numerador. Ahora sí, en el siguiente paso, en toda esta parte no hay ninguna operación, entonces todo esto se va a escribir igual. Va a quedar entonces g' o derivada de g va a ser igual a e a la potencia menos 3 sobre 7 por x a la quinta más 4 sobre 3 por x al cubo. Aquí en esta parte, si yo derivo a este primer término, va a quedar la constante menos 3 séptimos. Entonces aquí va a quedar esta e por, entonces aquí abro este paréntesis, menos 3 séptimos. Y esa constante menos 3 séptimos va a estar multiplicando a este exponente menos 5, entonces queda menos 3 séptimos por menos 5. Y a esta variable x le resto 1 en el exponente, entonces va a quedar x, que originalmente está a la potencia menos 5, le resto 1 en el exponente, entonces queda menos 5 menos 1. Luego aquí, para derivar a este segundo término, va a quedar la constante más 4 tercios, entonces la anoto aquí, la constante más 4 sobre 3 por el exponente menos 3, entonces aquí
por el exponente menos 3 por la variable x con el exponente reducido en 1. Entonces, por la x a la menos 3 menos 1. Y ya cierro este paréntesis. Aquí nada más recordar que estoy aplicando la fórmula que dice que si tengo x a la n, la derivada de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces, esta es la fórmula, una de las fórmulas más básicas que estoy aplicando en esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, en esta primera derivada tengo la constante menos 3 séptimos, esa no cambia, ahí se queda. Tengo la n que menciona la fórmula, que es menos 5. Tengo la x que menciona la fórmula, a la potencia n. Entonces, en este caso, la n es menos 5 y menos 1. Entonces, este menos 1 es este de aquí. Lo mismo en esta derivada. La constante 4 tercios, esa no cambia, ahí queda. Luego se tiene el valor de n, que en este ejemplo es menos 3. Luego se tiene la variable x, y luego se tiene el exponente n original, que es menos 3, reducido en 1. Solo que se supone que esas fórmulas ya las debo de dominar. Entonces, para no estarlas mencionando cada vez, simplemente las aplico. Entonces, aquí nada más para recordar, es que lo estoy mencionando, pero estar recordando eso en cada ejercicio puede resultar incluso más confuso. Entonces simplemente se hacen las operaciones casi mentalmente, y de esta derivada resulta este planteamiento, y de esta derivada resulta este planteamiento. En el siguiente paso, todo esto permanece sin cambios, esto no va a cambiar. Y lo que voy a resolver son las operaciones que están planteadas aquí y aquí. Entonces va a quedar que la derivada de g o g' va a ser igual a e a la potencia menos 3 sobre 7 por x a la quinta potencia más 4 sobre 3 por x al cubo. Todo esto por... Aquí multiplico menos 3 por menos 5, va a resultar 15 positivo. Entonces va a quedar 15 positivo sobre... Aquí multiplico 7 por 1 invisible que hay ahí, entonces queda 7 por 1 queda 7. Entonces se tiene 15 séptimos. Por esta x que va a quedar a la potencia menos 5 menos 1 va a resultar menos 6. Entonces aquí va a quedar 15 por x a la potencia menos 6. Luego acá, en esta parte, observo que tengo menos 3 entre 3. Menos 3 entre 3 me da como resultado menos 1. Entonces nada más me va a quedar la multiplicación de más 4 por el menos 1 que resulta de esto, más 4 por menos 1 resulta menos 4. Por esta x que va a quedar a la potencia, menos 3 menos 1 va a quedar potencia menos 4. Entonces va a quedar aquí x a la potencia menos 4. Y cierro este paréntesis. Este ya es el resultado de la derivada de la función g. Sin embargo, en muchas ocasiones, en los cálculos que siguen, que se realizan en la calculadora, esos cálculos resultan más sencillos si la variable, toda la variable, aparece en el numerador. Entonces, otra forma diferente de escribir a este mismo resultado sería pasando a esta variable que aparece en el denominador hacia el numerador, y quedaría de la siguiente forma. Voy a volver a escribir todo tal cual para explicarlo. Entonces, si yo subo estas x al numerador, aquí en este caso quedaría menos 3 por x a la menos 5. Y como ya la subí, la borro del denominador. Aquí en este caso subo la x y quedaría 4 por x a la menos 3. Y como ya la subí, la borro del denominador. Entonces, esta es otra forma en que se puede escribir el resultado.
donde toda la variable me aparece en el numerador. Y por el contrario, tal vez en un examen o en algún ejercicio me soliciten que no aparezcan exponentes negativos como aquí. Entonces lo que tendría que hacer es pasar a la variable, cambiarla hacia el denominador para de esa forma cambiar el signo del exponente. Entonces una tercera forma en que se podría encontrar escrito este mismo resultado es el siguiente. Escribo todo exactamente igual y para que estos exponentes queden positivos. Entonces, por ejemplo, aquí, para que el exponente de esta x quede positivo, bajo la x al denominador y queda x a la 6 positivo. Aquí en esta parte, para que el exponente de la x quede positivo, escribo menos 4 sobre x a la 4 positivo. Entonces, de esta forma, ya tengo todos los exponentes positivos. Y esta es otra forma de escribir el mismo resultado. Por último, lo que se acostumbra a hacer normalmente es que se escribe primero esta parte antes de la e. Entonces, esa es una propiedad de la multiplicación que indica que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, el resultado se puede escribir de esta forma o se puede escribir primero este factor y después a este factor. Entonces, lo que se hace es que normalmente se escribe primero a este factor de aquí. Entonces, quedaría igual. Primero escribo este factor. Y todo este factor por la e con todo su exponente. Entonces esta es otra forma en que se puede encontrar escrito el mismo resultado. Y lo mismo para estos resultados. Solo se tendría que cambiar el orden de los factores, escribiendo primero este factor y posteriormente el factor que contiene a la e. Entonces ahí se tiene cualquiera de las formas en que se puede encontrar escrito el mismo resultado. Lo único que sí se tiene que enfatizar en todos los casos es que todo este valor es un exponente, por lo tanto se escribe como un subíndice, es decir, se escribe más pequeño en la parte superior de la e. No se escribe del mismo tamaño de la e, se escribe más pequeñito en la parte superior de la e. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.